Ciencia y tecnología. Sexto grado. Dilatación térmica. Hola, te doy la bienvenida a tu programa Aprendamos en Casa. Este es un espacio donde aprendes ciencia y tecnología realizando experimentos, los cuales nos ayudan a buscar explicaciones de los fenómenos del día a día. Hemos visto en clases anteriores cómo cambia la materia en los cambios de fase de sólido a líquido, líquido gaseoso, de gaseoso a sólido. En esta teleclase vamos a aprender las propiedades de los sólidos, líquidos y gases dentro de un rango amplio, pero sin cambiar de fase. Así es que, si están listos y listas, comencemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué le sucede a los gases, a los líquidos y a los sólidos cuando hay una transferencia de calor por conducción o por convección o por radiación? Es un hecho que esta transferencia de calor implica la variación de la temperatura de los cuerpos involucrados. Me pregunto, ¿variarán las dimensiones del sólido, del líquido o del gas ante esta transferencia de calor? ¿Por qué no lo investigamos con creatividad con el siguiente experimento con gases? Para realizar este experimento necesitarás la ayuda de un adulto. Los materiales que usaremos son un colorante alimenticio, un plato un poco hondo, agua, una vela de té, encendedor y un vaso de vidrio. El procedimiento es bien fácil. Vierte un poco de agua, tíñelo con el colorante, enciende la vela y colócala en el centro del plato. Deja que arda unos instantes. Antes de continuar con el experimento, me gustaría que me respondas una pregunta. ¿Qué le sucederá a la llama y al nivel del agua dentro del vaso justo al tapar la vela con el vaso? Te presento tres opciones de respuesta. Elige solo una. Opción A. La llama sigue encendida y no cambia el nivel del agua dentro del vaso. Opción B. La llama adquiere una mayor luminosidad y el agua se sale del vaso. Opción C. La llama se apaga y el nivel del agua sube dentro del vaso. Hagamos el último paso del experimento. Coloca el vaso con la boca abajo sobre la vela rápidamente y observa a detalle. ¿Se cumplió tu hipótesis según la evidencia experimental? Si respondiste la opción C, que el agua sube cuando la llama se apaga, estás en lo correcto. Ahora te voy a dar otra pregunta muy importante. ¿En qué momento sube con mayor rapidez el agua dentro del vaso? Tienes que observar de nuevo el video y observar a detalle. Si has respondido que aumenta la rapidez del nivel del agua cuando la llama está apagada, estás en lo correcto. Ahora vamos a hacer otro experimento, siempre de los gases. Ahora vamos a realizar un segundo ejemplo, siempre con gases. Este ya has visto en teleclases anteriores. Voy a retirar y voy a colocar sobre la mesa la vejiga y una vela. Ahora vamos a encender la vela. Seguramente ya imaginas qué va a suceder. Ante una transferencia de calor, hablamos de una variación de la temperatura. ¿Qué sucede cuando los gases
son expuestos al calor. Aumenta el volumen. Bien, vamos a pasar a estudiar a continuación otro experimento con líquidos. Ahora un experimento con los líquidos. ¿Pero qué líquido voy a ocupar? Precisamente el líquido del termómetro. Anteriormente hemos usado el termómetro para medir la temperatura de otros objetos. Esta vez el termómetro medirá su propia temperatura. La temperatura inicial que vamos a usar es la del ambiente. En este momento la temperatura es de 26.0 grados. Pues allí está más o menos, pueden ver. Ahora voy a introducir el termómetro al agua fría. El agua fría, al introducirlo, me gustaría que observen el menisco, o sea, el nivel de líquido, si va a subir o va a bajar, porque esto determina si los líquidos se contraen o se dilatan ante una temperatura menor. Veamos. El menisco seguramente estará bajando. Voy a leer la temperatura. Yo leo 8 grados, alrededor de 8 grados Celsius. Ahora voy a discutir un poco sobre esto. La temperatura inicial era mayor, la temperatura final es menor. La variación de temperatura, ¿cómo la obtenemos? Pues toda variación de una propiedad se obtiene así: delta T igual a temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 8 grados Celsius menos la temperatura inicial, que es la temperatura ambiente, que fue de unos 26 grados, si no me equivoco. Al realizar esta operación obtienes un número negativo. Ese número negativo coincide con el nivel de líquido que bajó. El nivel de líquido bajó porque se contrajo el líquido. Ahora usemos esta temperatura como la temperatura inicial y este frasco acá como temperatura final. Lo he coloreado de rojo porque está caliente. Veamos. Temperatura inicial 6 grados Celsius, temperatura final. Observa el nivel del menisco, sube o baja. Voy a leer la temperatura. Leo aproximadamente 50 grados Celsius. Bien, has visto de que el nivel del menisco subió. Subió porque la temperatura final es mayor. Esto nos puede ayudar a verificar que todo líquido, cuando se le aumenta la temperatura, se expande el volumen, y cuando se le baja la temperatura se contrae, y el termómetro es la evidencia de esto. La variación de la temperatura de una temperatura inicial menor a una temperatura final mayor es positiva. Al realizar la operación temperatura final menos temperatura inicial de estos dos valores, obtendremos un valor positivo. ¿Cómo así? Delta T igual temperatura final es acá 50 grados Celsius menos temperatura inicial, que es la del agua helada, que eran 6 grados Celsius. Al realizar esa operación obtienes un valor positivo. Ese valor positivo significa que la variación de la temperatura ha sido positiva. Una variación de temperatura positiva en el caso de los líquidos demuestra que el líquido se expandió, no se contrajo, sino se expandió. Aquí ya podemos ir obteniendo algunas conclusiones para la sección de comunicación. Bien, este es el experimento con los líquidos que te tenía preparado. Ahora pasemos a qué sucede con el comportamiento de los sólidos.
En este último experimento lo haremos con sólidos. ¿Cuál es el comportamiento de los sólidos ante una variación de temperatura? Con este experimento lo haremos. ¿Cuáles son los materiales? Pues tú puedes ocupar un gancho de ropa. Aquí tengo una lámina de aluminio y aquí una de papel. Las dimensiones son de 7 centímetros por 9 centímetros. Necesitarás una vela y un encendedor. Ahora acerquemos esta lámina por el lado del aluminio y observa qué sucederá. A la exposición del calor, observa que se dilata, el metal se dilata. Ahora, si lo dejo un rato en reposo, probablemente él recupere su forma original. ¿Qué nos quiere decir este experimento? Pues que los sólidos ante una elevación de la temperatura se expanden. Bien, estamos listos y preparados para comunicar los resultados. Aprendimos que la dilatación térmica es diferente en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido se contrae mucho más que el estado líquido y que el estado sólido. De igual manera, el estado gaseoso se dilata más que el estado líquido y que el estado gaseoso. Me gustaría que recordáramos el experimento de la vela cuando subió. ¿Por qué esa subida repentina cuando la llama se apagó? Esto es importante mencionarlo porque muchos podrían pensar que el oxígeno dentro del vaso se agotó y que por eso sube el nivel del agua. Esto no es cierto. El nivel del agua sube inmediatamente cuando la llama se apaga. En ese momento, la rapidez del nivel del agua es mayor. Por lo tanto, la subida es cuando no hay combustión. Esto, recuérdalo, es importante mencionarlo y saberlo. Ahora, ¿qué sucede? El aire dentro del vaso, al enfriarse, disminuye la presión. La presión atmosférica afuera del vaso es mayor y hace que el nivel del agua suba hasta igualar la presión interna del vaso y la presión afuera del vaso. Hemos usado el término dilatación térmica para referirnos a contracción y a dilatación. Es normal, en este tema se utiliza así, dilatación térmica para estos dos efectos. Bien, hemos también aprendido a usar la propiedad de la dilatación de los líquidos en el termómetro. Los termómetros de mercurio o de otros líquidos utilizan esta propiedad de dilatación y contracción para medir la temperatura. Es así como usamos esta propiedad a nuestro favor. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que te hayan divertido y que continúes visitando la página del Ministerio de Educación en Continuidad Educativa. Y continúa sintonizando tu programa Aprendamos en Casa. Hasta la vista.